para Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Amén. Soberano Dios, habla a nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea transformados el día de hoy. Gracias te damos por esta palabra que nos regalas, y te damos la bienvenida a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, tome asiento. Como avisos, perdón, no tenemos avisos. La canasta de amor, no tenemos clase esta semana, no tenemos seminario esta semana, pero pues de antemano queremos desearles un feliz año a todos. El Señor los bendiga, y que si este año fue bueno, el próximo será ¿qué? Mucho mejor, ¿no? Bueno, no sé qué me pasó en la voz, pero ahí voy. Esta porción es muy interesante, y especialmente esta segunda parte, donde dice que con ese carbón fue tocada la boca de Isaías, y dice que todos tus pecados fueron ¿qué? Quitados, ¿cierto? Y mira que hay algo muy particular, porque cuando toda la humanidad, por la ley, hasta la venida del Mesías, estaban muertos en sus delitos y pecados. Nadie jamás podía salvarse por la ley, y nadie jamás se salvó por la ley. Cuando mi Señor viene a este universo, dice la Escritura que Él fue crucificado en la cruz, su sangre fue derramada, y por esa sangre preciosa fueron limpios ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. ¿Y todos son? Todos. Y me llama la atención, porque la respuesta, después de que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿cuál sería?
Vuelvo y digo, la Biblia dice que nosotros estábamos sumidos en el foso cenagoso, en el foso de la desesperación, y que no había nada, ni nadie que nos pudiera salvar de una muerte eterna, de una muerte inminente. Es más, el Evangelio de San Juan dice que el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, cuando Él muere en la cruz, Él está cumpliendo la voluntad del Padre. Dios dice, los voy a salvar. Dice que se despojó de ser igual a Dios y se rebajó a este universo y vino ¿para qué? Tomar forma de siervo, tomar forma de esclavo para salvarnos a nosotros. Dice el libro de Gálatas que se hizo maldito por los malditos y que fue levantado en una cruz. Y el Antiguo Testamento dice que maldito todo aquel que es levantado en un madero. Y que como la serpiente en el desierto fue levantada, asimismo el Hijo del Hombre será levantado. ¿Recuerdan que era lo que pasaba en el desierto? Que las serpientes los mordían y ellos morían. Y fueron y le hicieron sindicato a Moisés y le dijeron, si ves, nos sacaron al desierto para venir a morir acá. Y Moisés intercede por ellos y el Señor les dice, hazte una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente no morirá. Entonces Él fue crucificado como un maldito para que usted y yo tuviésemos ¿qué? Salvación y vida eterna. ¿Recuerdan cuando la mamá le decía a uno, borrón y cuenta nueva? Total. Y no solo cuenta nueva, sino que todos los pecados. ¿Cuántos? Vuelvo y repito, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque venimos hablando acerca de las 10 vírgenes y nos hicimos una frenada en seco con las 10 vírgenes. Les recuerdo que hay 5 vírgenes insensatas, es decir, tenían sus lámparas encendidas, ¿sí? Pero habían otras 5 que no solo tenían las 5 lámparas encendidas, sino que tenían una provisión adicional, es decir, que ellas tenían suficiente. Y mientras estas 5 que no tenían suficiente aceite van a comprar a los que venden, dice la Escritura, vino el Señor y se llevó las 5 que estaban preparadas y cerró la puerta. Hay muchas palabras que nosotros vamos a encontrar que tienen toda la concordancia del mundo dentro de todas las Escrituras y en todos los evangelios. Y una de ellas es la puerta, otra de ellas es yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra de ellas es que el Señor va a venir por su iglesia, es decir, el novio por la novia, y van a haber unas bodas, y esa puerta se va a cerrar, y ya nadie más podrá entrar. Todas las parábolas, estuve haciendo un estudio muy detallado, de la gran mayoría de las parábolas, pues no las pude ver todas, pero todas están hablando de historias, por decirlo así, diferentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, y después nos devolvemos un poquito y encontramos, nos adelantamos, perdón, un poquito y encontramos los siervos útiles y los siervos inútiles. Y esta es la parábola ¿de qué? De los talentos. Y seguimos yendo atrás y encontramos todas las historias, todas son diferentes, particular, ¿no? Dios toma ejemplos diferentes. Dice que había unos pescadores que pescaban los peces y después que recogieron los peces, a un lado sacaban los buenos y a otro lado echaban los malos. Dice otra historia, que el Señor reunió los cabritos y las
y las ovejas. Y a un lado puso a los unos y a otro lado puso a los otros. Empieza hablando con esta historia acerca del buen sembrador que arrojaba semillas en diferentes terrenos y solamente un terreno de estos, de los 4 terrenos donde cayeron las semillas, fue el que dio fruto. Y todas las historias, si ustedes analizan muy bien cada historia, todas nos están llevando a un fin común. Mucha gente piensa que porque es la historia o la parábola del sembrador, habla de una cosa, que los peces hablan de otra cosa, que los talentos hablan de otra cosa. ¿Sí me hago entender? Que las vírgenes hablan de otra cosa. No, todas llevan a un mismo y único lugar, y es el reino de los cielos. No hay nada que hacer. Todas las escrituras, si nos vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos van a estar hablando acerca de ¿qué? Del reino de los cielos. Yo tomé unos ejemplos corticos para no quitarle mucho tiempo y vamos a Mateo, capítulo 5. Usted va a encontrar ahí, desde el principio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, acerca de, ¿qué está escrito ahí? Las bienaventuranzas, ¿no? Y dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo le voy a pedir que tome nota, por favor. Anote las citas, no escriba el contenido, solo las citas. Usted las anota porque usted en la casa va a hacer una tarea. Tal y como está escrito en la palabra, que los de Tesalónica eran más sabios que los de Berea, porque ellos recibían la palabra con toda solicitud, pero se iban para su casa y revisaban que lo que les enseñaran era ¿qué? La verdad. ¿Sí me explico? Entonces no me cree a mí. Por eso tome nota, tome nota. Es un error decir, es que mi pastor dijo, o es que el pastor dijo. No, es que está escrito en la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tome nota para que no sea engañado. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Fíjense que empezando, Mateo ya nos está hablando del reino de los cielos, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué son bienaventurados? Porque están haciendo la obra, porque molestan, porque son un fastidio para muchas personas, porque llegan a las casas y van a los parques y, ay, llegaron estos evangélicos, estos lambelosa. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por fastidiosos, porque están haciendo la obra. ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurados. Sí, por mi causa. Imagínate, pregunto yo, ¿será que sí tenemos que fastidiar? Sí, lo siento mucho. Canzones, sí, tenemos que hacerlo. Porque el Señor nos lo está diciendo. Porque ahí está escrito. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro ¿qué? Galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice ahí el versículo, voy a saltar un poquito, versículo 14. ¿Alguno de ustedes ha prendido alguna vez una vela cuando se va la luz? Y entonces la coge y la mete debajo de una olla, allá abajo del mueble de la cocina. ¿Sirve o no sirve? Se le va a apagar, ¿cierto?
le falta oxígeno, ¡pum!, se apaga. Pues es que cuando el Señor vino al principio decía, yo soy la luz del mundo. Cuando Él ha establecido sus discípulos, les ha dado instrucciones, los ha mandado a predicar de 2 en 2, después a los 70, bueno, etcétera, etcétera. Él está diciendo aquí, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la olla, debajo de la cocina, no, del almud. Un almud es un canasto al revés, tapándola. Sino sobre el candelero. Y alumbra, ¿a quiénes? A todos los que están en casa. ¿Hay un propósito en que usted tenga vida? Claro que sí. Propósito es que usted lleve el evangelio, haga la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Así, mira que esto es un mandamiento. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que tenemos un lío con las obras, porque las personas piensan que porque aquí hice obras, entonces nos salvamos por obras. No está hablando de la obra física de los hombres. Hay una obra que es diferente. Están las obras. En la Biblia usted va a encontrar obras por todos lados. Va a encontrar las obras de las tinieblas. Va a encontrar las obras por la ley. Sacrificaban corderos, llevaban cosas, llevaban comida, bueno, etcétera. Todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, toda la parafernalia, todo lo que se ponía el sacerdote, toda esa religiosidad ya fue quitada. Porque no ve que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. Dice, Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si nosotros no nos salvamos por las obras, Señor, ¿cuánto me falta para mi salvación? No sirve. Señor, ¿qué te puedo llevar para agradarte? No sirve. ¿Sí me explico? No sirve. Las obras no sirven. Pero sí hay una obra que sí sirve. Es la obra del Padre. Escuchemos esto muy bien. Ahí dice, voy a leer desde el 16 otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? ¿O cuál es la obra del Padre? Vamos a Juan capítulo 6, versículo, creo que es el 29, Juan 6. Anote, por favor. Juan 6, ¿recuerdan? El Señor acaba de multiplicar los peces y los panes y ellos los seguían a Él para que les llenara la pancita. ¡Ay! Llegó el que nos va a sacar del lío, de la miseria. Ahí dice en el versículo 15, 6. Lo querían hacer rey, imagínense. Versículo Juan 6, 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se les voló, ¿cierto? Porque este es el que nos va a solucionar nuestro problema. Listo. Quito ese paréntesis. ¿Cuál es la obra del Padre? Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Entiende que la labor nuestra como iglesia
No es estar ahorita pensando en si nos van a salvar los de izquierda o los de derecha, o nada, nosotros no tenemos nada que ver. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no podemos meternos en esta cuestión de política ni en nada de eso, porque eso no nos compete a nosotros. Yo no voy a poner mi fe y mi esperanza en un hombre, porque le estoy quitando el primer lugar ¿a quién? A mi Señor. ¿En quién confía usted? Pregunto, ¿en quién confía usted? En el Señor. ¿A quién le tengo que rendir cuentas? A mi Señor. Está claro que la Biblia nos dice y nos manda que nosotros respetemos las autoridades establecidas porque todo ha sido puesto por Dios. Pero realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo lo reto a usted a que investigue si el Espíritu Santo va a ir a predicarle a las personas. La Biblia dice que no, que Dios nos puso a nosotros, puso a su iglesia para llevar el mensaje, pero el que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Entonces mi esposa predica el Evangelio, pero ella no convence. El que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Si no fuera así, por decreto Dios diría, todos deben creer en mí y todos creerían. ¿Sería? Pero no ve que hay algo que nosotros tenemos y se llama voluntad, libre albedrío. Mira pues que yo pongo el camino del bien y el camino del mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y sabe qué dice el Señor? Escoge pues la vida para que vivas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Sabe qué? Nos da la respuesta. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con el ser humano? Dios nos da la respuesta y el ser humano toma el camino equivocado. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Es que me gusta tanto el mundo. Es que me gusta tanto esta vida. Señor, sí, Señor, cuando esté más viejito, yo te sirvo. Cuando ya me pensione, yo te sirvo. Cuando no sea, Señor, que me dé cuenta que me voy a morir y me alcanzo a arrepentir. Yo he escuchado esos testimonios. De repente me alcanzo a arrepentir y me salvo porque tu palabra dice que todo aquel que en él cree será salvo. Entonces, al final, voy a arrepentirme. Y ahí vivo sabroso toda mi vida. Y el último día de mi vida, cuando yo me dé cuenta que me estoy muriendo, entonces, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí me hago entender? Yo les pregunto a ustedes, familia, ¿de verdad esa es la forma correcta, objetiva de ver el amor tan grande que Dios tiene sobre toda la humanidad? Porque cuando Él vino a salvar ¿a quién? A toda la humanidad. Y todo aquel que cree en Él, ¿será qué? Pero cuando habla de creer, implica ciertas cositas. En Juan capítulo 8, cuando Él está hablando a los judíos que habían creído en Él, les dicen, si ustedes verdaderamente creyeran, serían mis discípulos. Entonces ellos no eran discípulos. Habían creído, pero no eran discípulos. Y estos mismos que habían creído, dice ahí, anote ahí en Juan 8:30, leanlo en la casa, 31 en adelante. Él a esos que habían creído les dice más adelante en el versículo 45, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yo le pregunto,
¿cuál será el deseo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Los deseos del enemigo o los deseos de mi Señor? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando seguimos mirando lo que nos enseña la palabra, por ejemplo, miremos Mateo capítulo 8, voy a ir por Mateo, y aquí nos encontramos a un personaje que es un centurión. ¿Se acuerdan? Este centurión dice: Señor, di tu palabra y mi siervo sanará. Estaba seguro que por la palabra de mi Señor el siervo sanaría. Y Jesús mismo dice: wow, tremenda la fe de este hombre. Señor, no es necesario que vayas hasta allá. Di tu palabra y mi siervo ¿qué? Y mire lo que dice ahí el versículo 11, 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y asústese. No se asuste, no se asuste. Porque si usted ha creído, mi hermano leyó hoy el proverbio. ¿Habitaremos qué? Confiadamente. No se asuste. Si usted ha creído, no se asuste. Si usted ya entendió que es salvo, de verdad está. Usted ha creído que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre y usted lo cree fehacientemente. Ahora lo que usted tiene que hacer es: Señor, ¿cómo hago para que esto que me tocó a mí pueda tocar a todas esas personas que están allá afuera y no te conocen? ¿A cuántos yo puedo salvar? ¿A cuántos yo puedo ir? Es el mensaje de hoy para la iglesia. Es el mensaje para el próximo año, para que usted desde enero se programe y diga: mire, yo tengo esta oportunidad en mi trabajo, yo tengo esta oportunidad en el colegio donde laboro, yo tengo esta oportunidad en mi casa, con mi familia, y usted mismo se programe. ¿Sí me hago entender? Porque cada uno de nosotros, cuando estemos en el reino de los cielos, vamos a recibir, digámoslo así, recompensas. Se llaman coronas, ¿cierto? ¿Cuántas coronas me he ganado para el Señor? Yo pregunto, ¿no? Y entonces dice, versículo 12. Mire lo que está diciendo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Son hijos del reino? ¿Y van a ser echados dónde? Dice que a las tinieblas, donde es el llanto y crujir de dientes. Entiende que en el reino de los cielos también va a haber dolor, va a haber angustia. Hijos del reino los está nombrando. ¿Qué podemos hacer si está escrito? La escritura no puede ser ¿qué? Quebrantada. Entonces, ¿por qué todos teniendo la misma prédica, la misma enseñanza de Jesús, el mismo amor de nuestro Padre Celestial, la salvación, por qué unos decimos sí y otros dicen no? Porque unos deciden creer y otros son engañados. ¿O qué es lo que está pasando en estas personas? Algo está sucediendo que no entendemos. Porque yo le predico a Perencejo, a mi amiguito y a mi amiguita, y ellos saben que hay un Dios, que Él es bueno, que Él es el Salvador, pero esa personita sigue como descarriado. Y por más que uno le hable, por más que uno le diga, sigue descarriado, no quiere atender al llamado de mi Señor. ¿Por qué? Porque hay algo que está trabajando en esta persona. Mire, hay varias cosas. Usted me va a decir a mí hoy, ay, pues nos queda muy difícil. No les queda difícil. Porque si usted ha creído, usted tiene confianza. El problema es para el que está titubeando, el que no ha decidido en su corazón de verdad entregarle la vida por completo al Señor, que está jugando aquí y está jugando allá. ¿Sí me hago entender? Y a veces piensa que Dios no se da cuenta, pero Él sabe todas las cosas. ¿Qué no sabe Él?
Si aún nuestros pensamientos los sabe. Aún Él sabe con cuántos cabellos usted se acostó y con cuántos se levantó. ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber? Dice ahí, vamos a revisar otro pedacito. Mateo 22, 13. Yo creo que esta prédica no voy a terminarla hoy. Porque ahí tengo mucho que decir. Aunque como es la del último año, pues voy a aprovechar. No, Mateo 22, perdón. Mateo 22, 13. Miren lo que está diciendo acerca de un hombre que precisamente llegó a las bodas. ¿Y qué le pasó a este varón? 22, 13. Dice ahí. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será ¿qué? El lloro y crujir de dientes. Se coló. ¿Y qué pasó? Lo echaron. Porque no estaba vestido de ¿qué? Bueno, ahí le voy adelantando. Vamos un momentico a Mateo 25, versículo 30. La semana pasada, antepasada, leímos estas porciones. Por eso yo espero que usted esté entendiendo de qué estamos hablando. Mateo 25, 30. ¿Ya lo tiene? Anótelo. Este es el fin de la parábola de los talentos. Y aquí está el hombre que dice, Señor, tú me diste un talento y yo lo enterré. Y aquí te devuelvo lo que tú me diste. Yo sé que tú eres un Dios que, bueno, leamos, dice ahí, leamos del versículo 26. Desde el 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será ¿qué? Dado y tendrá ¿qué? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y quiénes son estos tres personajes? Pues son tres personajes que han creído. O sea, ¿sí están entendiendo la diferencia? El uno fue y devolvió el doble. Le dieron 5 y entregó 10. El otro recibió 2 y entregó 4. Y este que recibió 1, pues lo guardó, le dio miedo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice su Señor? Versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas, ¿de dónde? De afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Tremendo. Entonces fíjense que vamos a encontrar, yo tenía mucho que leer, pero voy a hacer un resumen chiquitico. Tenemos más adelante la parábola de ¿qué? De los cabritos y de las ovejas. Y les cuento, al final hay una separación, porque los cabritos y las ovejas vienen creciendo juntos, ¿cierto? Están revueltos. Hay otra parábola que es de la buena hierba y la ¿qué? Y la cizaña. Y las dos crecen ¿qué? Juntas. Y también los talentos, pues está ahí. ¿Qué otra parábola ustedes se acuerdan? Todas están hablando acerca de lo mismo. Y hay siempre un mismo desenlace. Mire conmigo el versículo 34. ¿Ya lo tiene? Del capítulo 25. Bueno, leamos desde el 31. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quién está llamando? A las ovejas. Los que hicieron su voluntad, los que salieron a hacer la labor, los que salieron a trabajar. ¿Sí me explico? Y al otro lado, ¿dónde está? ¿Quiénes están? Los cabritos. Fíjese que no lo digo yo, está escrito. Mira el desenlace de esto. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Es que quiero saltarme cosas, pero no puedo. Dice ahí, versículo 35. Porque tuve hambre, ¿y qué pasó? Y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, ¿quiénes? Los justos resplandecerán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Será que nos vamos a quedar quietos? ¿Será que esto no nos conmueve nuestro ser totalmente para que nosotros de verdad entendamos que necesitamos hacer la obra del Señor? Mire lo que sucede. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes están a la izquierda? A la derecha están las ovejas, a la izquierda están ¿quiénes? Los cabritos. Porque bueno, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entiende que es que no han creído? Entiendo que la vida de fe realmente es creer 100%. Cuando yo no creo, cuando a mí me falta, cuando tengo un 5% de duda en mi corazón, cuando hay un 10% de duda en mi ser acerca de lo que está escrito aquí, ¿qué puede pasar? Sigamos leyendo. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y fíjese que todo está hablando de lo mismo. Volvamos un momentico a Mateo 25, 29 y tenga en mente este versículo. Porque al que tiene, le será dado y tendrá ¿qué? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Y así mismo sucede con los talentos, y así la parábola de la red, y así mismo con la parábola de las vírgenes, y el desenlace de todas es igual, el reino de los cielos, el trigo y la cizaña, los cabritos, las ovejas, el siervo fiel, el siervo infiel, la red, los pescadores, las vírgenes, todas las parábolas nos están llevando ¿a qué? Al reino de los cielos. Mire lo que le dice a las vírgenes. Cuando llegan las 5 vírgenes a golpearle, Señor, ábrenos. Aquí estamos con nuestras lámparas. Sí, nos fuimos a comprar porque no teníamos suficiente. ¿Qué le responde mi Señor? No las conozco. ¿Y recuerdan la puerta? Yo soy la puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire, iglesia, esa puerta se va a cerrar en algún momento. Le está diciendo en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, me sentaré con él y comeré con él. Fíjese, todavía esa puerta está ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Puedo contar las sillas. Cada día hay menos gente en la iglesia. Pero si habláramos de finanzas, de pactos, de pacte con el Señor por su milagro para que Él lo sane, estaría esto así. Pero como no es así, se habla solamente lo que está escrito. Entonces la gente dice, uy, no, yo voy por allá, no voy porque por allá me dan garrote. No es que le esté dando garrote, es que la Biblia está escrita y no se puede quebrantar. Toda la Biblia está hablando, nuevamente repito. Miren Mateo 7, nuevamente 13. ¿Cómo le responde el Señor? Mateo 7, ¿qué dije? 13. ¿Ya lo anotó? Porque tiene que anotar, por favor. Esta prédica no se le puede olvidar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos, créanme. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Fíjense, ahora la llaman. ¿Y usted sabe cuántos miles, millones de personas la hallan? ¿Y saben quién es Jesús? Pero hasta ahí. ¿Sí me estoy dando a entender? Está escrito. ¿Son qué? Pocos los que la hallan. Sigamos leyendo. Guardaos de los falsos profetas. Bueno, aquí da una advertencia, lo voy a leer para no perder el hilo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos los conoceréis. 21, ahora sí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿No está escrito? ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Yo lo sigo retando a usted este año que viene. Predique, comparta la palabra, aproveche que tiene la vida, porque la única oportunidad que nosotros tenemos para llevar el evangelio es mientras estemos en este cuerpo, decía mi mamá.
Muerto el perro, acabada la chanda. No hay nada que hacer. De verdad, no hay más oportunidad. ¿Sí? Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ahora piensen las 10 vírgenes allá golpeando. Los estoy llevando a las 10 vírgenes que ustedes ya escucharon. Estaban comprando aceite y están ahí en la puerta. Muchos me dirán en aquel día, ¿sí ve que está hablando en futuro? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Señor, Alejandro, no es que yo prediqué no sé cuántas cientos de veces en la iglesia, pero no es que mi corazón estaba. ¿Entiende que esto es de creer de todo su corazón? ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos de David rapidito? ¿Por qué David cantaba? No, porque es que cantando yo le agrado al Señor. No, no sirve. El cantar es el producto de lo que está sintiendo aquí y lo exterioriza, ¿sí? El danzar, yo me salvo por danzar. No, tampoco se salva por danzar. Usted danza porque usted tiene el gozo, la plenitud en su corazón y eso hace que su cuerpo se quede. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Yo puedo decirle, Señor, Señor, gloria a Dios, aleluya. Jehová bendito, Señor bendito, Padre amado, todos los días de mi vida. Pero si no vive en mi corazón, ¿estoy qué? Me va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor, en la parábola, vamos a Mateo 13, la quería leer toda, pero no puedo. Necesito, por favor, que ustedes recuerden que la palabra del Señor habla de un espíritu de estupor. Levante la mano el que recuerda que es un espíritu de estupor, bíblicamente. La Biblia dice que Dios mismo envía un espíritu de ¿qué? De adormecimiento. ¿Para qué? Para que no crean a la verdad, para que no entiendan. Dice otra porción, para que sus mentes estén embotadas, ¿sí? Y no crean a la verdad y se pierdan. Es decir, Dios mismo le ayuda a que usted se pierda. ¿Por qué manda el espíritu de estupor? Porque fueron duros de corazón. El corazón se les engrosó, ¿sí? Y no hay quien los convenzan. Ni siquiera viendo los milagros, las señales, se convencieron. Les dice el Señor a los judíos, es que yo ya hice los milagros y señales, he hecho de todo y no creen. Si no hubieran visto los milagros y las señales que yo he hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y ahora sí tienen ¿qué? Pecado. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia nosotros para convencer a las personas? No me conteste, piense usted ahí dentro de sí. Ve cómo yo hago para convencer a mi familia de que Él es el camino. ¿Qué tengo que hacer para hacerle entender a estos jóvenes que Él es el camino? ¿Por qué no quieren entender? Porque han endurecido ¿qué? Sus corazones. Y el Señor dice en su palabra lo mismo que le sucedió en Israel. Y lo dice en Romanos capítulo 12. No es que el Señor la tenga en contra de Israel, sino que ellos endurecieron sus corazones y Dios envió un espíritu de ¿qué? De adormecimiento para que no crean a la palabra y se pierdan. Lo leímos en Isaías. ¿Sí recuerdan la lectura de Isaías? Trae el ángel y le pone un carbón encendido en la boca y le dice, tus pecados son ¿qué?
perdonados. ¿Quién quiere? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Así debería ser con todos nosotros. Dios nos perdonó ¿a quiénes? A todos. Pregunto yo, ¿quién quiere? Todos deberíamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué hace el Señor ahí? Le dice, voy a endurecer los corazones de toda esta gente, porque son ¿qué? Duros. ¿Quién los va a endurecer? Él mismo. Miremos la parábola del sembrador, que también está hablando acerca del reino de los cielos. No voy a leerla toda, pero necesito que esté conectado conmigo. Mateo capítulo 13, versículo 1. Esto es un llamado de atención, por si no se había dado cuenta. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas. ¿Por qué? Dice ahí, por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces sembró, dice el versículo 4, junto al camino. ¿Y las aves qué? Vinieron y se las comieron. 5. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué? Se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la abrogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Y no está hablando de plata, está hablando de frutos. Por sus frutos los conoceréis. 10. Mire la pregunta del millón. Este es el centro de esta prédica. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entiende que los discípulos están en una posición diferente, porque los discípulos, ¿ustedes se acuerdan Juan 17? Señor, yo ya les he dado todo lo que tú me diste que les dijeran. Tu palabra les he dado. ¿Sí? Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Lo mismo que yo les digo a ustedes hoy, no porque yo lo diga, es que está escrito. Si ustedes han creído, aunque ustedes, iglesia, están en el mundo, no son del mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y aquí los discípulos que no son del mundo le dicen, vuelvo y hago la pregunta. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ojo con este versículo, anótelo ahí. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está en el 12. ¿Se acuerda los talentos? ¿Se acuerda la parábola de las minas en Lucas? Que es la misma parábola de los talentos. Lucas 19, anote ahí para que usted lo tenga. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá ¿qué? Más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. La misma respuesta que les dio a este señor que guardó el talento. Señor, no lo había visto, pues ahí está escrito. Y está hablando en futuro, está hablando en que eso va a suceder. Y mire lo que dice. Por eso les hablo por parábolas. ¿Se acuerdan del corazón? Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Hermano, ¿entiende? Mire,
Dios le salvó la vida. Y después dijo, no, eso es actitud mental positiva. Es porque yo, ¿quién dijo que usted tiene autoridad sobre usted? No es que yo fui al hospital y mejor dicho, me hicieron un trasplante de corazón y estoy aquí porque ¿entiende que la gloria es para el Señor? Entiende que si usted sobrevivió como una persona que está aquí, no va a decir que del COVID, y hoy entiende que fue mi Señor que la salvó y que le ha permitido ver sus hijos y le va a permitir ver sus nietos. ¿Y la gloria es para quién? Para el Rey de Reyes. Pero la gente dice, no, es que me tocó un buen médico. Sí, siga pensando así. La gloria no es para los hombres. Y entonces, ¿qué tipo de corazón es ese? Sigamos leyendo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, ¿quién está hablando ahí? Jesús. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Y ojo con esto que vamos a leer y léalo muy despacio. Porque el corazón de este pueblo, ¿sea qué? Engrosado, duros de corazón. Y quiero que le ponga un no a todo. Y con los oídos oyen ¿qué? Pesadamente. Y han cerrado ¿qué? Sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón no entiendan y no se conviertan y yo no los sane. Yo le pregunto a la iglesia, de verdad, esto que estoy leyendo es una mentira? Si eso uno no lo conmueve y le traspasa el alma y no nos hace como volver en sí, no nos hace circuncidar ese corazón duro que tenemos, pues ¿sabe qué? Apaguemos las luces y vámonos porque no hay nada que hacer. Estas son palabras de Jesús. Este no es un profeta que esté hablando. Este no es un testigo que esté dando un testimonio. Esto es revelación directa de Dios. ¿Palabra de quién? De Dios. Y lo vuelvo a leer con todo el respeto. Porque con el corazón de este pueblo ¿sea qué? Engrosado. Con los ojos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Voy a saltarme al versículo 37. Léala completa en la casa, por favor. Léala completa en la casa. Tarea, leer la parábola del sembrador. Pero ojo, tenga en cuenta, no se va a saltar del 14 al 16. No, porque eso es lo que hacemos siempre. Yo he escuchado muchas personas predicar acerca de esta parábola y siempre se saltan ese pedazo. Entiende que hay un espíritu de estupor que Dios mismo pone para que se pierdan. Y lo pone ¿por qué? Porque somos duros de corazón. Perdone que hoy le repita 10 veces lo mismo. Planifique su vida el año entrante. ¿Cuántos me voy a ganar? Todos los días monto en Transmilenio, pues bueno, Señor, voy a darle un codazo a la persona del lado y le voy a decir, ay, perdóname. Y ya le estableces la conversación y le digo, mira, es que yo, y le hablas de Cristo. Hagámoslo. De ahí le digo, hagámoslo. En mi trabajo me tiembla la voz para hablarle al compañero, pero lo voy a hacer, me voy a arriesgar.
No sea duro de corazón. El Señor lo está enviando. ¿Sí? Y le dice, sí, lo que dice Dianita, cuando, ¿quién era este? Se me olvida, el que envió el Espíritu a hablarle al eunuco, a Felipe. Felipe le dice en el Espíritu, vaya y háblele. Y él fue y se acercó a la carreta y le dijo, ¿qué lees? Le puso conversa. Y le dice, no, pues estoy leyendo Isaías, pero no entiendo nada. Ah, bien, yo te explico. Y al ratico le dice, ¿qué impide? ¿Qué impide que yo me bautice? Nada, si has creído en el Señor de todo tu corazón, bien pueda. Y dice que ahí se bajó, lo bautizó. ¿Entiende cuál es la tarea de la iglesia, familia? Esto no lo estamos inventando. Esto no es algo que, ay, el Señor me habló. No, es pura carreta. Estamos leyendo la palabra del Señor y terminemos de leerlo. El 37 dije, ¿cierto? El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es Jesús, ¿cierto? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿recuerdan la cizaña? Son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Y allí será ¿qué? El lloro y crujir de dientes. 43. Entonces ustedes, mis hermanos, entonces ustedes que estamos aquí en Piedra Viva, entonces todos aquellos que han creído en el Señor, entonces todos los que hacen la voluntad del Padre, entonces todos los que van y llevan las buenas noticias, en todos los que dan un paso más para predicar el Evangelio, entonces todos aquellos que comparten el Transmilenio y en el trabajo y en la casa y en las oficinas, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor ya les habló. De verdad mi corazón está porque la iglesia ha olvidado que tiene un propósito. El propósito de la iglesia es vayan y hagan discípulos. Bautícenlos. No importa que se encuentren ustedes con gente atravesada que no quiera creer, insistan, insistan. Póngase de pie, vamos a orar.